Buenas amigos de EMSI, bienvenidos a la presentación del EMSI Mobile. Como sabéis, algunos EMSI es una oportunidad de negocio que está basada en la tecnología de la física cuántica. Y si bien hoy vamos a hablar sobre todo del EMSI Mobile y con la introducción del peligro de la radiación electromagnética, a ver qué realmente hay detrás de todo esto, es una solución, como decía, basada en la física cuántica, pues que pretende ayudar a la salud y el bienestar de las personas gracias a esta magnífica tecnología que tenemos y que actualmente tiene una gama de productos que ayudan desde el ahorro de energía, por ejemplo, en el combustible de los coches, como el Ensicar, en el mundo del deporte y también en el mundo del ocio, del sexo, podríamos decir. Pero hoy estamos aquí para hablar del peligro de las radiaciones electromagnéticas y en concreto si la solución de EMSI Mobile puede aportar algo en este sentido. Pero antes de eso habría que preguntarse si existe la necesidad real de protegernos de las radiaciones y la respuesta es que rotundamente sí. Y para ello vamos a hacer un recorrido sobre organizaciones tanto públicas como privadas de prestigio y algún que otro caso judicial para justificar pues que realmente esto que creemos que está desconocido por el gran público y asimismo entendemos que hay una obligación por parte de todos de concienciación, de no quedarnos callados ante una realidad cada vez más fuerte, más patente, más consistente, que se trata de que el avance de las nuevas tecnologías pues no está siendo realmente controlado por las organizaciones y van por detrás de la realidad y de la afectación que está teniendo en la salud. Así que empecemos por la Organización Mundial de la Salud, que ya en el año 1996 lanzó un proyecto que se llama The International MF Project. MF Project significa en inglés campos electromagnéticos, Electromagnetic Fields, y este proyecto lo que ante las alarmas y ante sobre todo un gran caso judicial que os contaré a continuación hubo, recogió lo que es el conocimiento de las distintas agencias e instituciones sobre el diagnóstico de la exposición tanto estática como dinámica a la frecuencia de los campos ionizantes, las radiaciones ionizantes, que son las que se encuentran entre el rango de 0 y 300 y por ende, como estamos en concreto hablando de los dispositivos móviles que se encuentran en dicha frecuencia. Como nos gusta demostrar todo lo que aseveramos, vamos a ir pasando por diferentes sitios web y páginas y PDFs que podrán demostraros la realidad de lo que estamos comentando. La Organización Mundial de la Salud, pues como decía, tiene publicada temas desde 1910, desde 1900, eh, desde 1996-97 y nada más que tenéis que darle al buscador, eh, poner campo electromagnético, por ejemplo, electric fields, y veréis que os muestra mucha información. Aquí, por ejemplo, hipersensibilidad electromagnética, la salud en los campos electromagnéticos y, como decía, vais a encontrar muchísima información al respecto para que veáis que lo que estamos comentando lleva mucho tiempo investigándose. Luego sí es importante que sepamos un poco qué son los campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos, cuando tenemos un conductor y una corriente, simplemente cuando un aparato de corriente fluye electricidad es cuando el campo magnético se activa y dependiendo de la intensidad de ese campo magnético, pues puede haber una influencia más fuerte o menos fuerte en la salud. Como decía, el rango de frecuencia de las radiaciones ionizantes, las que se vienen investigando por ser aquellas de campo de frecuencia menor y de las que se pensaba que no había ningún efecto adverso en la salud, pues son los que van entre 0 y 3000 y 300 gigahercios, donde se encuentra, como vemos en esta diapositiva, el móvil en la frecuencia de 3000 megahercios y como dice esta imagen, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda, la radiación se hace más penetrante y más peligrosa. De ahí que muchas instituciones y muchos médicos, desde hace ya bastantes años, como veremos en esta presentación,
pues se están preocupando de este tema y sobre todo y desgraciadamente porque cada vez han aparecido más casos judiciales de enfermedades relacionadas con el tema de las radiaciones electromagnéticas. Otra entidad de la talla de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo hizo una investigación, un informe titulado Los efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación electromagnética no ionizante. De ahí la importancia de explicar qué es este término. Vuelvo a insistir, rango de frecuencias menores de los aparatos que normalmente utilizamos. Y fue elaborado por una universidad, la Universidad de Warwick, y se dijo nada más y nada menos que se desaconseja enérgicamente que los niños utilicen de forma prolongada y sin necesidad teléfonos móviles por su creciente vulnerabilidad a posibles efectos perjudiciales para la salud. Este informe lo podéis ver a continuación. Como veis, este es un documento del Parlamento Europeo donde se vertían una serie de manifestaciones y entre ellas en el primer punto es lo que os acabo de leer. Este PDF estará en disposición para todos aquellos que lo quieran. Se va a abrir públicamente, no solamente a los distribuidores, sino a todo el mundo, porque creemos que es importante. Creemos asimismo que muy poca población tiene conciencia realmente de lo que hay detrás del avance de las telecomunicaciones y su relación con las radiaciones, y por lo tanto es importante compartirlo. Asimismo, hubo otras investigaciones como el proyecto SeaWIM. Podéis ver también, está sacado de la página de la Comisión Europea, veis aquí el servidor europea.eu, donde se decía textualmente, el título del informe es los riesgos de la exposición a la radiación electromagnética que emiten las redes y dispositivos inalámbricos. Bueno, sé que podría parecer un poco aburrido todo este grupo de datos que vamos a daros, pero creemos que es la única manera de que comprendáis y de que la gente entienda la realidad de las radiaciones, dando datos objetivos, la fuente fidedigna, y después que cada uno pues tome la decisión que quiera, pero si no hay información, desde luego no puede haber decisión. Otro documento también oficial, vuelvo a repetir que está en la página oficial de Europa, europa.eu, como veis aquí, ya una resolución del Parlamento Europeo sobre consideraciones sanitarias con los campos electromagnéticos. Volví a hacer hincapié en esta recomendación que veis aquí, que es del 99, relativa a la exposición del público en general a los campos electromagnéticos, y pone entre paréntesis a los rangos entre 0 y 300 GHz, que como he dicho antes son las radiaciones ionizantes donde se encuentran los móviles. La joya de la corona, por decirlo de alguna manera que se entienda, es que la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, clasificó a los campos eléctricos de radiofrecuencia como posible cancerígeno en humanos y lo puso en la categoría 2B. Esta es una categoría que es inferior al riesgo del tabaco, pero no deja de ser, ni mucho menos, o sea, no deja de ser gráfico, importante, dramático, podéis ponerle calificativo que queráis, que se haya llegado a este punto por parte de la Agencia Internacional de la Investigación contra el Cáncer, porque esto os da una idea de la peligrosidad. Aquí os muestro un documento oficial de mayo del 2011, donde se habla de lo que os acabo de comentar, y como digo, este PowerPoint estará disponible para todos, para que podáis compartirlo y podáis investigar por vosotros mismos. Instituciones privadas de la talla de la revista BMC, Public Health, pues también alertó de otros problemas, no ya los posibles efectos cancerígenos, sino también hizo un testeo entre hombres y mujeres jóvenes y llegaron a la conclusión de que los dispositivos móviles tenían un factor de riesgo en problemas de sueño y de depresión, tanto en hombres como mujeres. A continuación también os pongo el enlace de la revista BMC Public Health y, como veis del título en inglés, estrés, utilización del móvil y el estrés, problemas de sueño, síntomas de depresión entre jóvenes adultos, que es lo que reza el título.
Muchas instituciones privadas, muchos profesionales, científicos, profesores de talento se sumaron en un documento que se llamaba 15 razones para preocuparse. Es un documento del año 2009, como veis aquí. En este documento, pues, cuyo título tiene Tumores cerebrales y teléfonos móviles, 15 razones para preocuparse, pues como decía, todos estos señores que veis a continuación, que son los que os he enumerado en el PDF, pues hicieron este documento para alertar a las instituciones públicas de los peligros, como veis aquí, causa de tumores cerebrales, dice en inglés. Propias investigaciones de la industria muestran que los teléfonos móviles podrían causar tumores cerebrales. Así es la primera preocupación de estos señores. eh, que son muchos, como veis aquí, todos son los mismos que os he puesto aquí, y son muchísimas personas preocupadas de ello. Luego tenemos informes privados, tenemos catedráticos de prestigio como la señora María Jesús Azanza Ruiz, que es catedrática de magnetología del Departamento de Anatomía y Histología Humana de la Facultad de Medicina de Zaragoza, que en el 2011 hizo un simposio sobre donde se hablaba de la verdadera dimensión de las radiaciones ionizantes y que prácticamente al principio de la intervención os invito a que pongáis su nombre completo y encontraréis un vídeo de Vimeo donde habla precisamente de que se encuentran, como decíamos antes, la radiación ionizante y los posibles efectos cancerígenos dentro del riesgo 2B que comentaba antes, y ella da su visión, que no es, por desgracia, no es favorable a la tesis de que no causan efectos, sino todo lo contrario, y que os invito a que también la busquéis por YouTube y tengáis, digamos, la verdadera situación de la realidad de esta ponencia. Luego, los casos judiciales que ha habido, hay muchísimos en el mundo, pero sin duda este tuvo un antes y un después contra la industria de las telecomunicaciones, porque el señor David Rayner acusó a la industria de las telecomunicaciones del cáncer que se le había provocado a su mujer en el año 92. Esto provocó que se obligara por parte de la justicia a que se abriera una investigación imparcial. Contrataron en este sentido al señor George De Carlo y a través de un proyecto que se llama Wireless Technology Research, también podéis investigarlo. Como veis aquí está documentado en Wikipedia. Pues a este señor se le pidió que investigara si realmente había riesgo para la salud en la utilización de los móviles, y esta investigación se volvió contra la propia industria porque el propio George De Carlo descubrió que sí, que había un riesgo bastante importante de cáncer y otras enfermedades. Y lo que hizo este señor, después de llevar, bueno, tuvo unos veintitantos millones para investigar, él y su equipo, y finalmente llegó a la conclusión de que había riesgo, dirigió una carta, la carta que estáis viendo aquí, al CEO de AT&T, como digo, de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones en Estados Unidos. Le habló del peligro que había, de los serios, como dice aquí. Yo creo que hay serios y emergentes problemas concernientes a los teléfonos móviles. Desde el 93 le comenta a este señor: yo he dirigido el programa de descubrimiento, el programa de investigación, que ustedes han aportado dinero para la industria, y el objetivo siempre ha sido identificar los problemas concernientes a la salud. Y ahora ya es donde empieza lo que él realmente encontró preocupante: el riesgo de cáncer, de tumor cerebral entre la gente que utilizaba los teléfonos móviles y los que no lo utilizaban era superior en los que lo utilizaban. El riesgo de tumores neuroepiteliales también se ha subido. Total, que finalmente en los problemas que se pudieran romper el DNA de las personas, finalmente lo que vino a decirle, que le pedía que le dotaran de más fondos, porque ante todos estos problemas creía que era de conciencia seguir investigando. Podéis imaginaros cuál fue la respuesta de la industria de las telecomunicaciones. Pues fue ocultar el informe que George De Carlo encontró. De hecho, no es fácil encontrar información de George De Carlo en internet, me ha costado un poco. Y como digo, pues George De Carlo publicó un libro
que hablaba precisamente de toda esta investigación, y a partir de entonces, pues este hombre ha hecho documentales. Aquí veis un documental donde George de Carlo habla sobre toda esta historia. Es apasionante ver realmente que todo esto está como callado, que poca gente sabe la trascendencia que tiene. Este otro documental que veis donde esta chica es la que os hablaba antes del caso de este señor que en el 1992, como decía, el señor David Rayner pues acusa a la industria, que fue el que motivó toda esta historia de obligar a la industria de las telecomunicaciones a investigar. Es muy extenso, como veis. Aquí solamente plasmamos como decía, una parte pequeña de todo lo que existe, pero hemos creído interesante condensar desde las cosas quizás más importantes a las menos importantes, para que todo el mundo pueda investigar, puedan compartir esta información y al final pues proteger la salud de todos, que es lo que se trata, por encima de los intereses económicos de las grandes corporaciones. Instituciones privadas como el Ayuntamiento de Berkeley se atrevieron también contra la industria de las telecomunicaciones, porque una ordenanza obligaba a que informaran, a que las empresas de las telecomunicaciones informaran de los peligros que encierran. Obligaron con esta ordenanza a que, digamos, en los dispositivos, en las tiendas, explicaran que había riesgos, y esto hasta hace muy poco, hasta el año 96, que ha sido finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional de Estados Unidos. Pues no ha sido, este pleito no ha terminado finalmente. Ha terminado finalmente en favor de la ciudad de Berkeley, que pueden mantener esta ordenanza donde, como dice textualmente, la ciudad de Berkeley requiere a ustedes, a la industria de la telecomunicación, provean de la siguiente información. Por razones de seguridad, el gobierno federal requiere que los teléfonos expongan instrucciones sobre la frecuencia RF, que es la frecuencia de los móviles, si alguien lleva un teléfono en su pantalón o camiseta o bolsillo o en el sujetador cuando el teléfono está encendido y conectado a una red inalámbrica. Este riesgo es potencial, ese riesgo potencial es mayor en niños. Mire las instrucciones de su teléfono manual de usuario. Como veis, hay muchísima información, pero también hay casos judiciales de radiaciones en todo el mundo. Un caso aquí en España sobre radiación, en este caso por radiotelefonía, que provocó desgraciadamente leucemia en niños, del colegio García Quintana y en niños de otro colegio colindante a esta antena de radiotelefonía. Esto dio lugar a un documental, que es un documental llamado Contracorriente. También ha dado un error hay este documental, y No bueno, se ven, os no se invito a oyen. que, repito, documento Contracorriente, Colegio García Quintana, a que lo investiguéis por internet. Un segundito, que he perdido la presentación. Os la vuelvo a poner. Perdonad que se me dio la presentación, pero estamos aquí otra vez. Bueno, como decía, ¿y qué puede hacer el EMSI Mobile por todos vosotros? ¿Y qué puede hacer EMSI, ¿no? La compañía en sí, que tiene, está basada, una de sus tecnologías en la Energy Quanta Thematic Communication, basada, como decía, en la física cuántica, que hay que explicar un poco cómo se aplican estos patrones, en concreto a la solución del teléfono móvil. Y la cimática es la ciencia que estudia los patrones de frecuencia, la ciencia de que hace visible el sonido y la vibración. Y lo que hay en la física cuántica, que está realmente cambiando muchos paradigmas, es que cada cuerpo, no solamente el cuerpo humano, sino cada organismo,
vivo, tiene un patrón de frecuencia, el color tiene un patrón de frecuencia, todo en el universo tiene un patrón de frecuencia. Entonces, la cimática, el estudio de la cimática puede interaccionar en ese patrón de frecuencia y provocar una reacción, en este caso positiva. Para que veáis que no solamente el cuerpo tiene frecuencia, como veis aquí de esta imagen, los órganos del cuerpo tienen diferentes frecuencias, los órganos sexuales 80 gigahercios, perdón, 80 hercios, el corazón 7,8 hercios. También las plantas tienen una frecuencia. Aquí os dejo un ejemplo de unos investigadores de la Universidad de Missouri que han demostrado que cuando las plantas son atacadas por los predadores, en este caso por la oruga, vibran una frecuencia y esa frecuencia produce una interacción con la planta. Quiero con ello demostraros que no solamente hablamos de interaccionar en el cuerpo, sino se puede interaccionar a cualquier nivel de otro, no solamente del cuerpo humano. Por lo tanto, la tecnología que aquí tenemos en sí puede aplicar soluciones muy variadas y muy amplias. Con esto pues quiero llevaros al ánimo de que los productos que se pueden llegar a hacer aquí pueden ser innumerables y no solamente los que tenemos, por supuesto. Eh, y cómo podemos demostrar que realmente el MC Mobile es un dispositivo que va a amortiguar ese efecto de las radiaciones y va a protegernos de ellas. Pues bueno, tenemos varios estudios científicos testeados, uno por el Royal Scientific Society, que dice, aquí como veis de las imágenes, con el dispositivo a la izquierda y sin el dispositivo, veis aquí en rojo, que resulta un 74% de reducción en la temperatura de los tejidos de la cabeza. Como veis aquí, aquí está más protegido a la izquierda que a la derecha. También tenemos otra investigación independiente por la empresa Jasper, donde también certifica que el dispositivo que utilizamos está también protegiendo. Se utilizó un doble testeo ciego que se llama, que testeo que se suele utilizar, el testeo serio que se suele utilizar en las investigaciones científicas, donde también se dice que baja, como veis aquí, baja la temperatura de los tejidos en la cabeza. Hay que recordar en este sentido que los niños que tienen desarrollo, la cabeza de los niños tiene un desarrollo, digamos, menos protegido a las radiaciones. Esto es importante también que lo sepáis. Luego el instituto el Holholm Institute of Technology, también otro instituto de prestigio, que también ha certificado un declive del 75%, o sea, reduce el 75% de las radiaciones. Total que tenemos varios e importantes testeos que demuestran la certeza y la veracidad y la eficacia de nuestro producto. Muy bien amigos, pues gracias por todo. Invitamos a que vayáis a nuestra web y veáis todo el contenido, sobre todo en nuestra web mc.tech, en el apartado novedades, donde estamos colgando mucha información de valor, tanto desde el punto de vista de las radiaciones como desde el punto de vista de todo lo que es aplicable a la física cuántica y a los productos que tenemos. Y os invitamos a que estéis en las próximas presentaciones. Chao.